Bienvenidos al tercer episodio de El Editorial, el espacio de Foro Madrid donde analizamos sin filtros ni ambigüedades la batalla política y cultural en Iberoamérica. Soy Admaly Maucó, coordinadora de proyectos de Foro Madrid, y esto es lo que no te van a contar los grandes medios sobre la realidad política en nuestros países. Tenemos por delante 7 batallas electorales decisivas, entre este año y el próximo, en las que podemos derrotar a los enemigos de la libertad y devolver la esperanza a millones de ciudadanos secuestrados por regímenes socialistas corruptos y sus mafias. La primera de estas elecciones se llevará a cabo en Bolivia el próximo 17 de agosto. Según todas las encuestas, el candidato del Movimiento al Socialismo sufrirá una derrota aplastante. Será el fin de una era, porque el socialismo estuvo destruyendo Bolivia durante 20 años, excepto por un breve periodo de transición encabezado por Yanine Áñez, actualmente prisionera política del masismo. La segunda elección se llevará a cabo en Chile, la primera vuelta programada para el próximo 16 de noviembre. Es el líder del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, firmante de la Carta de Madrid, quien se mantiene al frente de las encuestas y está en mejor posición para ganar en la ruta hacia la moneda. De materializarse su triunfo, José Antonio Kast se unirá a los presidentes Javier Milei, Santiago Peña y Daniel Noboa. Serán ellos los abanderados del progreso económico en el Cono Sur. Serán ellos además los encargados de seguir librando junto a todos nosotros la batalla en favor de la libertad, la soberanía nacional y el globalismo. La tercera elección se llevará a cabo en Honduras el 30 de noviembre, donde está en marcha un intento descarado de fraude electoral. El Partido Libertad y Refundación, Libre, con Mel Zelaya y Xiomara Castro al mando, están ejecutando un plan chavista para manosear la voluntad de los hondureños en las urnas. Con citas electorales en Bolivia, Chile y Honduras este año, y el próximo en Costa Rica, Colombia, Brasil y Perú, Iberoamérica se juega su futuro. Lo que está en juego es la libertad, la soberanía y la dignidad de nuestras naciones. En el cuarto encuentro regional de Foro Madrid en Asunción, Paraguay, el pasado mes de junio, más de 2.500 patriotas iberoamericanos y europeos alzamos la voz con un mensaje claro, firme y contundente. El triunfo de las libertades, la democracia y el Estado de Derecho en Iberoamérica es posible. Y está al alcance de todos nuestros pueblos. Depende de nuestra determinación, nuestra constancia y nuestra unidad. El pasado 21 de julio se reunieron en Santiago de Chile algunos de los personajes más oscuros de la política iberoamericana. Corruptos profesionales, aliados del narcotráfico, operadores del crimen organizado, todos desesperados por una sola cosa: aferrarse al poder a cualquier precio. Boric ofició de anfitrión en la reunión denominada Democracia Siempre, en la que, lejos de defender los valores democráticos, legitimaron a los regímenes totalitarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todos están hundiéndose por diversos motivos, pero se mantienen unidos por un mismo afán: mantenerse en el poder a toda costa, llevándose por delante la libertad, el bienestar y los recursos de sus gobernados. Se encuentran lastrados en las cloacas de la corrupción y el crimen organizado, dispuestos a atentar contra toda disposición del Código Penal en sus respectivos países. Siguiendo las formas tradicionales de la izquierda, el encuentro se encuentra precedido por palabras que nada tienen que ver con la realidad. Democracia siempre. Pero no engañan a nadie. Son aliados de regímenes totalitarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Están al frente de redes criminales como las que rodea a Sánchez y su familia. Se encuentran vinculados a redes narcoterroristas como es el caso de Petro. Y sostienen a sus socios condenados por delitos contra el pueblo: Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Kirchner, entre otros. El representante europeo en la reunión, Pedro Sánchez, es el principal rostro de la corrupción en España. Se aferra al poder mientras el país se desmorona institucionalmente. Pactó con enemigos de la nación, protegió a su círculo más cercano de la justicia y convirtió la Moncloa en un búnker de impunidad.
Pronto deberá responder al daño desde el banquillo de los acusados. Mel Zelaya y Xiomara Castro, con el apoyo de su partido y las instituciones que han secuestrado, están saboteando el proceso electoral para aferrarse al poder a pesar de una inminente derrota en las próximas elecciones en noviembre. Para muestra, un botón. A principios de julio, militantes del partido oficialista bloquearon violentamente la sede del Consejo Nacional Electoral, impidiendo el ingreso de empresas que competían por el contrato del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, el TREP. Solo una fue autorizada para entrar, Smartmatic, la empresa venezolana con un largo historial de manipulación electoral con regímenes autoritarios como los de Chávez y Maduro. Por otro lado, el fiscal hondureño, cumpliendo órdenes de los Zelaya, giró un requerimiento a los consejeros de la autoridad electoral, incluyendo a la presidenta Cosette López, por supuestos delitos de traición a la patria, prevaricato, abuso de autoridad y violación de deberes. Con esto, el oficialismo, inspirado en el manual chavista, busca arrinconar a Cosette López para que deje el Consejo Nacional Electoral y ellos puedan terminar de secuestrarlo. Quieren que el CNE quede completamente en sus manos para adjudicarse una falsa victoria en las elecciones. Una victoria que no podrían lograr solo con votos. Los hondureños están determinados a defender sus instituciones de este asalto y a sacar al Partido Libre del poder. Lo que están haciendo ya lo vimos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en Bolivia. Los Zelaya siguen instrucciones sobre cómo destruir a las repúblicas, ideadas desde el seno de organizaciones criminales como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Lo cierto es que el pueblo hondureño está dispuesto a resistir el embate, se pondrá firme frente al ataque a sus instituciones y defenderá su democracia. Foro Madrid hace un llamado a todas las fuerzas democráticas de Occidente a observar este proceso de radicalización de los Zelaya, amparado y apoyado por Nicolás Maduro, jefe del Cártel de los Soles, organización designada recientemente como terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. Las elecciones programadas para noviembre en Honduras deben realizarse con total normalidad y transparencia para que los hondureños ratifiquen su voluntad de cambio en las urnas. Gustavo Petro atraviesa su peor momento político. Más del 70% de los colombianos rechazan su gestión según las últimas encuestas. La mayoría lo percibe más preocupado por incendiar el país que por gobernar. Y no es para menos. Ha convertido el poder en una trinchera para atacar a la prensa, manipular la justicia y premiar a sus cómplices. Petro ha emprendido una persecución sistemática contra sus opositores. El caso más evidente es el del expresidente Álvaro Uribe, blanco inocente de una ofensiva judicial sin precedentes. La reciente y politizada decisión judicial contra Uribe representa un grave atentado contra la democracia colombiana y un atropello al ya débil Estado de Derecho. Detrás de esta infamia no hay justicia, sino una clara operación de persecución política dirigida desde el Palacio de Nariño. Petro está utilizando el aparato judicial como herramienta de venganza con el fin de eliminar al mayor de sus opositores a su proyecto autoritario. Todo esto porque Petro busca convertir a Colombia en un narcoestado al servicio del Foro de Sao Paulo y sus aliados continentales. Prueba de ello es la creación de la zona binacional con el régimen de Maduro, un corredor sin ley para el narcotráfico, el terrorismo y la impunidad. El presidente Uribe ha sido una de las voces más firmes contra esta amenaza. Nos sorprende que este tipo de prácticas se repliquen en toda la región. Lula persigue a Bolsonaro, Maduro arremete contra María Corina y Petro busca silenciar a Uribe. Pero la derrota de Petro en el 2026 es inevitable. Ni sus discursos delirantes, ni sus pactos oscuros con el narcotráfico y las guerrillas podrán detenerla. En los últimos días, el Supremo Tribunal Federal, dirigido por Moraes, ha impuesto medidas arbitrarias, ilegales e inhumanas contra el expresidente Jair Bolsonaro. Tobillera electrónica, restricciones de movilidad,
prohibición de contacto con 177 personas, incluidos embajadores, amigos y hasta su propio hijo, además de amenazas de prisión inmediata si se atreve a hablar con la prensa o subir un solo vídeo en redes sociales. Todo esto mientras atraviesa una delicada situación médica. La cacería política contra Jair Bolsonaro, impulsada por Alexandre de Moraes, con el respaldo directo de Lula da Silva, demuestra que en Brasil la justicia ha sido completamente manoseada y convertida en un arma de persecución al servicio de un régimen desesperado por aplacar las voces de los que exigen libertad, empezando por su mayor opositor. Moraes y Lula están desesperados y saben que su castillo de cartas está por derrumbarse. La administración Trump ya ha sancionado a Alexandre de Moraes bajo la ley global Magnitsky, la lista negra del gobierno estadounidense en la que comparte filas con lo más corrupto y antidemocrático del continente. La dictadura judicial de Moraes y de Lula está cruzando todas las líneas rojas. En definitiva, lo que quieren es intimidar a todo un movimiento patriótico mediante el miedo. Pero los brasileños ya han demostrado que no se rinden. La respuesta vendrá en las urnas. Quienes aplaudieron a Lula tienen la oportunidad, tanto aquí en España como en Iberoamérica, de enmendar su error y asumir la responsabilidad de haber arropado al fundador del Foro de Sao Paulo y al artífice de la coacción y represión contra el pueblo brasileño. El pasado 2 de junio, México celebró unas elecciones inéditas. Por primera vez, los ciudadanos fueron llamados a elegir directamente a los jueces de la Suprema Corte, los magistrados electorales y los jueces federales. El resultado: solo el 13% del electorado acudió a votar. Ninguna otra elección federal reciente en México había registrado una apatía semejante. Los mexicanos castigaron esta nueva farsa antidemocrática de Morena quedándose en casa. El objetivo declarado era despolitizar el poder judicial y someterlo al escrutinio democrático. Sin embargo, la abstención masiva fue un grito de rechazo al intento de disfrazar como democracia lo que no fue más que una farsa y un asalto institucional. Morena y sus aliados controlaron la postulación de candidatos. Estos fueron propuestos por el Senado, donde Morena tiene mayoría absoluta, y por el Poder Ejecutivo. Gracias al control en la postulación y en la baja participación, el partido de gobierno y sus aliados han ganado a 9 ministros, 2 magistrados en la sala electoral y decenas de jueces, consolidando así un poder judicial alineado con su proyecto y básicamente ilegítimo por falta de voto popular. Sheinbaum ha avanzado en el desmantelamiento del equilibrio de poderes. Lo que prometieron como un avance democrático fue en realidad un golpe al poder judicial disfrazado de participación popular. Con este proceso, la independencia judicial queda pisoteada y el Estado de Derecho pende de un hilo. Foro Madrid, la gran alianza contra el socialismo, sigue creciendo y fortaleciéndose. Las próximas elecciones van a cambiar de dirección la trayectoria del continente. Habrá un viraje hacia la derecha, como decía la Declaración de Asunción, que presentamos durante nuestro último encuentro regional. Por primera vez en muchas décadas, existe una posibilidad real de abrir una nueva era de libertad y prosperidad con la derrota del socialismo en la región y en todo Occidente. Hasta aquí el tercer episodio de El Editorial. Nos vemos el 13 y 14 de septiembre en Madrid, en el Festival Europa Viva 25, de Vox y de Patriotas por Europa, por la libertad y la prosperidad de nuestras naciones.